Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En Romanos 5:8 nosotros leemos estas palabras. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo empieza con dos palabras importantes repetidas a través de la palabra de Dios. Pero Dios. Dos de las mejores palabras en la palabra de Dios son estas dos. Pero Dios. El pueblo de Dios podría estar en una situación fea. O quizá un hombre o una mujer de Dios estaba en apuros y enfrentaba una situación difícil. Y en ese preciso momento, Dios actuó, Dios apareció, Dios solucionó el problema. Veamos unos ejemplos de la intervención de Dios, un milagro, una obra divina de la mano de Dios a favor de sus hijos. Este primer ejemplo lo vamos a llamar persecución. Y estoy hablando de la vida de José en el libro de Génesis. Leemos toda la historia de José desde Génesis 37 hasta capítulo 50. Pero voy a dirigirles hasta el final de la historia en Génesis 50, versículo 20. Dice así. José dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para darle vida a mucha gente. También leemos en Hechos capítulo 7, versículo 9. Pero ellos, los hermanos de José, por envidia, vendieron a José y él fue llevado a Egipto como esclavo. Pero Dios estaba con él. Ahí de nuevo, pero Dios estaba con él, así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de todo el país. Cuando José dijo estas palabras a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió todo para bien. Ya hemos pasado unos 20 años desde que los hermanos lo habían vendido como esclavo. Ellos odiaban a José, porque José era el hijo favorito de Jacob. Bueno, cuando lo vendieron como esclavo, él fue llevado a Egipto, José fue llevado a Egipto por medio de los madianitas, y ellos, los madianitas, lo vendieron como esclavo a Potifar, el capitán del ejército egipcio. Por unos 13 años, desde los 17 años de edad hasta los 30 años de edad, por 13 años, José vivió y sirvió como esclavo. Pero luego Dios lo sacó de la esclavitud y le dio una posición muy alta en el gobierno de Egipto. Por órdenes de José, el pueblo egipcio guardó muchos granos y mucha comida durante 7 años de abundancia, para que cuando vinieran los 7 años de hambre, habría mucha comida guardada. Bueno, los hermanos de José oyeron que había comida en Egipto e hicieron el viaje a Egipto con la intención de comprar comida, sin saber que José, su hermano, era el gobernador de Egipto. ¿Qué habrá pasado con José? Ellos no tenían idea. Bueno, durante el lapso de tiempo, José se reveló a sus hermanos y les perdonó y les dijo, ustedes no me enviaron a mí aquí, sino fue Dios. Dios me envió aquí para salvar las vidas de muchas personas. Los hermanos de José pensaban hacerle mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esto nos hace recordar lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Esto fue el propósito de Dios, que José fuera vendido como esclavo, llevado a Egipto,
que fuera levantado como el líder de Egipto para salvar las vidas de muchas personas por medio de la sabiduría que Dios le había dado. Hermano, hermana, confíe en Dios. Confíe en Cristo. Quizá usted está pasando por un valle de dificultades, pero Dios va a actuar a su favor. Por lo tanto, confíe en Él. Quizá usted no puede entender lo que Dios está haciendo en su vida. Podría ser un problema en su matrimonio. Podría ser un hijo o una hija rebelde que anda lejos de Dios. Podría ser una enfermedad en su propio cuerpo. Podría ser una necesidad financiera. Pero Dios lo sabe. Él va a guiar y proveer y protegerle en esta prueba. Confíe en Él. Bueno, vemos también otro ejemplo, y este ejemplo lo vamos a llamar tentación. La primera fue persecución. Ahora veamos tentación. Y les dirijo a 1 Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Es cierto, el diablo trae tentación y problemas y el deseo de pecar a nuestras vidas, pero Dios actúa a nuestro favor y nos da una salida. Esta es una gran promesa para usted y para mí. El diablo trae tentación a nuestras vidas. Él quiere que pequemos y desobedezcamos a Dios. Pero Dios pone un límite a lo que el diablo puede traer a nuestras vidas. Dios ha prometido que aunque el diablo nos tienta a pecar, Él siempre nos dará una salida, un escape, una manera de resistir la tentación y así no tenemos que caer en pecado. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre hay una gran lucha en la vida del creyente entre el bien y el mal. La vida naturaleza o la naturaleza nueva en Cristo y la naturaleza vieja que recibimos de nuestro padre Adán. La batalla se llama la batalla entre la carne y el espíritu y se describe en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Nosotros todos somos culpables de hacer las obras de la carne, pleitos, adulterio, borracheras, envidia, enemistades y otros pecados nombrados en Gálatas capítulo 5. Pero Dios nos da un nuevo compañero, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y por medio de Él, por medio del Espíritu Santo, podemos vencer la carne y producir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu siendo el amor, gozo, paz, paciencia, bondad y el control de sí mismo. No somos esclavos del pecado. Somos libres en Jesucristo. Somos victoriosos por medio de la fe en Cristo. Crecemos en la fe y en la gracia por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Puede ser que el diablo le está tentando para pecar, pero Dios, de nuevo, esas dos palabras claves, pero Dios va a darle una salida. Usted no tiene que caer en esa tentación, en ese pecado. Puede ser victorioso por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, un ejemplo más quiero darle, y este ejemplo vamos a llamar resurrección. Hemos hablado de persecución, de tentación, ahora hablemos de resurrección. En Hechos capítulo 13, 28 dice así, aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Estamos hablando de la crucifixión. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, acerca de Jesús, lo bajaron de la cruz, o sea, después de la muerte de Jesús,
bajaron su cuerpo de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Aquí vemos la mano de Dios de nuevo. Tanto los judíos como los gentiles odiaron a Jesús y lo crucificaron. Luego Jesús fue sepultado por 3 días. Pusieron un guarda ante la tumba para que nadie robara el cuerpo de Jesús. Pero Dios actuó el tercer día y Jesús resucitó. Las cadenas de la muerte no pudieron retenerlo. Cristo es las primicias de la resurrección. Él es la garantía de nuestra resurrección futura. Un día usted y yo tendremos cuerpos nuevos y glorificados tal como tiene Jesús. El futuro del Hijo de Dios es maravilloso. Es un futuro lleno de promesa y bendición. Este mundo no es nuestro hogar. Esta vida terrenal no es todo. Nos espera la vida eterna en la presencia de Dios. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en pecado. Éramos objetos de la ira de Dios. Estábamos condenados. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe y nos resucitó. Cada día, dele gracias a Dios por su intervención en nuestras vidas. Recuerde la bendición de estas 2 palabras, pero Dios. Quizá usted no puede entender lo que Dios está haciendo en su vida ahora, pero Dios tiene un propósito. Él tiene un plan para su vida. Y al final de la vida, usted y yo entenderemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos estas 2 palabras, pero Dios. Gracias, Señor Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por la salvación, por el perdón de pecados, por la vida eterna y por la morada del Espíritu Santo en nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Señor, pido que este estudio pueda ser de mucha bendición y aliento y ánimo para aquel que me está escuchando, de recordar lo que tú estás haciendo día tras día en nuestras vidas. Siempre está actuando a nuestro favor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje con otros. Que Dios les bendiga.